Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Continuamos con la serie de la segunda carta a los Corintios. Y leeremos el siguiente pasaje. Aquí esta es la serie. Prédicas y enseñanzas en la segunda carta a los Corintios. Tema 6. Del misterio de muerte o del ministerio de muerte al ministerio de vida. Leemos la escritura en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 7 al 18. La palabra del Señor dice así: el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, gloria a Dios, porque es verdad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, y el Señor es el Espíritu. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, haz la vida y que sea realidad en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma. Podamos recibirla, entenderla y ponerla por obra. Así sea. Amén. Mis queridos hermanos, amada congregación, este es uno de los pasajes que nos enseña una de las doctrinas de una manera un poco especial, diríamos. En la primera vista, la primera lectura, no es tan fácil entender, pero lo vamos a entender hoy con la gracia del Señor, porque en este pasaje el Señor se refiere a que hubo
¿Y qué hay? Bueno, hubo un ministerio, servicio, que realmente resultó para muerte. Y luego el Señor reveló el ministerio de vida. Está hablando entonces de dos ministerios. Ya la Biblia en otros pasajes nos habla siempre de dos opciones. Por ejemplo, nos habla de la luz y las tinieblas. De cómo en este mundo hay luz y hay tinieblas. ¿Quién trajo la verdadera luz y dónde habitan las tinieblas? Y los hombres pueden vivir en las tinieblas o en el reino de luz admirable. Hemos leído esto. También la Escritura, por ejemplo, nos habla de dos opciones, otras dos opciones, de aquellos que pueden cimentar en este mundo su vida sobre la roca, o su vida, su casa, sobre la arena. Y la roca es Cristo y la arena son las cosas de este mundo. Es decir, hay dos opciones. O los seres humanos colocan su vida, colocan su casa, su familia, sobre Cristo, sobre la salvación de Cristo, o sobre las cosas de este mundo. Y la roca, que es Cristo, los que edificamos ahí, pues soportaremos toda clase de dificultades en esta vida. Iremos a salvación, tendremos la salvación. Pero los que están sobre la arena, pues irán a condenación y también se derrumbarán cuando vengan aflicciones y problemas. También la Biblia habla del árbol bueno y del árbol malo, el que da buen fruto y mal fruto. También nos habla de dos caminos. El camino de la carne o el camino del Espíritu. Eso ya habla a los creyentes. O podemos andar siendo salvos en el camino de la carne o en el camino del Espíritu. El Señor también muestra a los que no son creyentes, a los hombres en general, que hay dos caminos nada más en este mundo. El camino angosto, quienes deciden entrar por ese camino angosto, el camino es Cristo, aunque parece angosto, es angosto por las dificultades y problemas, este camino lleva a la salvación. Pero hay otro camino que es el camino espacioso, por el cual van todos aquellos que no creen en Jesucristo, sino van en los placeres de este mundo, en los deleites de este mundo, pero su final es un camino de muerte. También se habla de la puerta estrecha, que lleva y es la que entra uno a la salvación. Y la puerta ancha es la que lleva a condenación. Habiendo entendido eso, el Señor usa esas figuras, utiliza ahora estas dos verdades. ¿Quiénes anduvieron en el ministerio de muerte? ¿Y quiénes anduvieron o andamos en el ministerio de vida? Veamos entonces qué significa, de acuerdo al texto, el ministerio de muerte. El ministerio de muerte se dio con la ley de Moisés. Por eso se llama ministerio, servicio, que ciertamente era un servicio religioso, de prácticas religiosas, de sacrificios de animales, que era un servicio a Dios. Era un servicio que el pueblo realizaba para acercarse a Dios. Pero ese servicio lo hacía en base a la ley que Dios dio, comenzando con los 10 mandamientos, y se las dio escritas por el dedo de Dios, dice uno de los pasajes, en los 10 mandamientos, sobre 2 tablas de piedra. Y ahí están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que ya deberíamos por lo menos saberlos, casi más o menos de memoria. Comenzando con el no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Verdad? Esos 10 mandamientos. Ese servicio que trajo la ley de Dios puso en evidencia 2 verdades. Una, que Dios es perfectamente santo, 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 3 veces santo.
y que el hombre es pecador, pecador, pecador. Los 10 mandamientos, mis queridos hermanos, ningún ser humano los pudo guardar en sus fuerzas, ni nadie en sus fuerzas los podrá guardar. Nadie. Todos, más de alguna vez, cometimos cualquiera de los, transgredimos, desobedimos cualquiera de los 10 mandamientos que están allí en el libro de Éxodo y se repite en el libro de Deuteronomio, cualquiera. El apóstol Pablo dijo, yo codicié, además de otra cosa que hizo. Violentó y transgredió el mandamiento de no codiciarás. Entonces realmente el pueblo del Señor se dio cuenta y se tenía que dar cuenta que era un pueblo pecador. Entonces Dios les dijo, les daré la oportunidad de que se acerquen a mí ofreciendo sacrificios de animales de sangre. Con su sangre, eso sí, van a conseguir los corderos sin mancha, sin defecto, perfectos humanamente hablando. Un cordero inocente. Lo van a traer, lo van a sacrificar, esa sangre el sacerdote la esparcirá. Y esa sangre cubrirá sus pecados. Y el mismo sacerdote y el sumo sacerdote también hará esos sacrificios por sus propios pecados. Y ciertamente ese servicio, ese ministerio, tenía que realizarse con varios sacrificios de animales, sacrificios de cereales, de ofrendas, de panes sin levadura. Todo ese servicio realmente lo que mostraba era la siguiente verdad. El hombre no puede cumplir todos los mandamientos. Y al no cumplir los mandamientos va a la muerte. Pero si hace estos sacrificios y tiene fe, estoy interpretando la Escritura, entonces esperará o creerá en el sacrificio que vendrá después, que es un ministerio de vida, el sacrificio de Cristo Jesús, y aquel que hizo sacrificios, en este sacrificio de muerte, sus pecados serán perdonados. Pero aquellos que confiaron, y aquí va el punto, solamente en la ley, en los sacrificios, en las prácticas religiosas, sin fe en Dios, ese ministerio resultó para muerte. La muerte fue la paga de ellos. Entonces, podemos decir de manera general, si aún ese ministerio religioso resultó para muerte para aquellos que no lo hicieron con fe y que solo repetían los sacrificios, las prácticas religiosas que están descritas en el Antiguo Testamento, fue un ministerio de condenación, un ministerio de muerte. Pero eso nos lleva a otra verdad más radical, aún fuera de este ministerio. La verdad radical es que todas las otras religiones o prácticas religiosas o servicios religiosos que los seres humanos ofrecen a dioses paganos, a emperadores que se creían dioses, a reyes que se creían dioses, todas esas religiones llevan a la muerte. Son servicios religiosos que llevan a la muerte. Todas las religiones. Si aún la religión de Moisés, si se llevó bien, la sangre de esos animales cubrió sus pecados, esperando el verdadero sacrificio, y finalmente fueron salvos por la fe. Pero insisto, si aquellos que celebraron, como los fariseos, muchos de ellos, solo los aspectos religiosos, externos, vacíos, ritos vacíos de la ley, lo hicieron sin fe, los llevó a condenación. Mayormente cualquier otra religión, hermanos, y no es que no amemos a las personas que practican otras religiones. El Señor ama a todos los seres humanos, a todos los pecadores. Lo que estamos diciendo, que todas las otras religiones, cualquiera que sea por nombre propio, son servicios de muerte, son ministerios que llevan a condenación al mundo. ¿Sí? Ahora vamos a entrar a ver con más detalle algunos textos de ese ministerio de la muerte, hablando del ministerio del antiguo pacto, que lo realizaron por costumbre y no de corazón. Romanos 7:10 dice así: Pablo,
Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, un ministerio de muerte. Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Aquel que se atuvo solamente confiando en guardar la ley, lo llevó esa ley a la muerte, lo llevó a la condenación, es lo que está diciendo el texto. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el texto que leímos también se habla del ministerio de condenación, así se le llama también. Es decir, este ministerio de la ley ritualística de Moisés condenaba, escuchen bien, condenaba a quienes no la cumplían o a quienes la practicaban por pura costumbre, por pura religiosidad. Mateo 23:14 dice así: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto mayor será su condenación. Los fariseos practicaban los ritos, incluso daban diezmos del eneldo, del comino, de la menta. Practicaban los ritos de lavamientos de los vasos, de los jarros, de las manos. Practicaban largas oraciones, pero cometían y transgredían la ley y eso los llevaría a mayor condenación, porque la misma ley, ese ministerio de condenación, los llevaba a la muerte. Así que causaba muerte este ministerio porque ponía en evidencia que el hombre pecador no podía cumplir los mandamientos y todo aquel que no los cumplía moría. Gálatas 3:10 nos habla de este ministerio de muerte, de condenación. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, piensa que por cumplir, y aunque no la cumplen, las obras de la ley, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Leamos de nuevo este texto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, escuche esta frase, en todas, no solo los 10 mandamientos, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gracias. Si usted se da cuenta, está hablando de los 10 mandamientos, pero no solo de ellos. Está hablando de todos los otros mandamientos que usted encuentra en el libro de Levítico. Saben que existe el libro de Levítico, ¿verdad? Eso es un poco de ironía para que siga. En el Levítico, el libro de Levítico, se da cuenta usted que hay muchas leyes rituales y muchas leyes que había que cumplir. Eran muchísimas, eran parte de las 600 famosas 613 leyes. Quien violentaba alguna de esas leyes, por pequeña que sea, se hacía culpable de las 613 leyes, incluyendo los 10 mandamientos. Pero es que guardé 2, sí, pero o guardé 10, o guardé 9, o guardé 20 de los 600. Sí, pero fallaste en uno, fallaste en todos, y con fallar uno estás condenado. Eso es lo que dice la Escritura. Era un ministerio de muerte. Sigamos leyendo algunos textos. Hebreos 10:28 dice así: el que viola la ley de Moisés, es que la desobedece, la transgrede, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Usted lo ve detalladamente también en el libro de Éxodo, lo ve bien en Levítico, lo ve parte en Números y también en el libro de Deuteronomio. Ahora, a pesar de que este ministerio que trajo muerte y condenación, a pesar de ello fue glorioso, dice Pablo en el texto que leímos. ¿Por qué fue glorioso?
Porque cuando Dios le dio la ley a Moisés, la gloria del Señor se manifestó en Moisés y parte de esa gloria se quedó impregnada, por así decirlo, en Moisés. De tal manera que cuando él bajó con las tablas de la ley, su rostro resplandecía. Resplandecía tanto, una luz como de mediodía, de un sol fuerte, una luz extraordinaria. Brillaba el rostro de Moisés. Y brillaba tanto que el pueblo de Israel no podía verlo directamente porque los dejaba como ciegos. Entonces se tapaban los ojos. De verdad, Moisés venía con la gloria de Dios. Y la gloria de Dios era tan fuerte que no podían soportarla. Entonces, cuando Moisés se dio cuenta de eso, dice que se tapó el rostro y se puso un velo. Y entonces, así, ya lo podían por lo menos ver y escuchar lo que él les iba a decir. Pero también fue con gloria ese ministerio de condenación y de muerte, porque cuando fue otorgada la ley, dice la Escritura que hubo truenos, relámpagos, hubo fuego, hubo manifestaciones extraordinarias, gloriosas, porque ahí estaba la presencia literal del Señor. Éxodo 34, 29, 30 dice así: y sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que, después de haber hablado con Dios, la tez de su rostro, ¿qué dice? Resplandecía. Interesante, ¿verdad? Resplandecía. Y dice el versículo 30, Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y vieron que la piel de su rostro resplandecía. Así que tuvieron miedo de acercarse a él. Ahora leamos Éxodo 24, 17. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Era más o menos como la imagen de la zarza, de aquel arbusto. La zarza es un arbusto silvestre que se quema fácilmente cuando hay mucho calor. La zarza ardía y no se consumía porque ahí estaba la presencia de Dios. Era realmente algo extraordinario, era maravilloso ver cómo la gloria del Señor se manifestó ahí. Así que el ministerio de muerte y de condenación, dice Pablo, al final, así como literalmente Moisés se puso un velo y muchos tenían que ponerse algo al principio para no ver esa gloria de Dios, que no podían verla porque quedaban cegados. Ese ministerio trae un velo espiritual que aquellos que no se acercan con fe, ahora por medio de Cristo, no logran entender. Es lo que dice el texto. 2 Corintios 3:14 dice así: sin embargo, es parte del texto que leímos, la mente de ellos se embotó, se endureció, quiere decir eso. Se puso dura como la piedra. De modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Ese velo de muerte, de no ver la salvación, solo se quita en Cristo. Entonces, quienes no tienen fe en Jesucristo y leen el Antiguo Testamento, como nuestros queridos hermanos que puedan leer el Antiguo Testamento en cualquier parte del mundo, pero rechazan a Cristo, leen el Antiguo Testamento, lo leen, lo releen, a pesar de que hay profecías desde el libro de Génesis 3:15 acerca de que vendría un Mesías, vendría alguien que derrotaría a la simiente de Satanás. Ve profecías, hay profecías hablando acerca de uno mayor que Moisés, ve profecías que se cumplirán
se cumplirían en el ministerio y la obra de Jesucristo en el libro de los Salmos, ven muchísimas profecías del cumplimiento de la obra de salvación, de la muerte de cruz en Cristo Jesús. En todos los profetas tienen un velo. Cuando lo leen no entienden a quién se refiere, no comprenden quién es. Pero los que tienen fe en Jesucristo, creemos en Jesucristo, cuando leemos la escritura del Antiguo Testamento, vemos claramente que todo anunciaba que Jesucristo sería y es el Salvador del mundo. Él es el Mesías, no hay otro, lo entendemos. El Mesías anunciado, sabemos que es Cristo, el Espíritu Santo nos quita el velo. Nos lo quita Cristo y el Espíritu Santo nos ilumina. Y entendemos la Escritura. Ahora nosotros nos recordamos, mis queridos hermanos, que quizá antes de ser creyentes, algunos de ustedes, me puedo incluir yo, leíamos la Biblia y no entendíamos nada. Yo no entendía nada. He dicho varias veces cuando leía el Antiguo Testamento, decía, pero qué raro este libro, decía yo. Tanto número que tiene. ¿Por qué tiene números aquí? No entendía nada. Y leía. Decía, qué raro, qué raro. Bueno, tenía el velo puesto. Tenía el velo puesto. Así es todos aquellos que leen el Antiguo Pacto, mayormente aquellos que tienen prácticas religiosas, no solo del Antiguo Pacto, sino de cualquier otra religión. El ministerio de vida, vamos a verlo en este momento, en contraposición al ministerio de muerte. El ministerio de vida es el ministerio del nuevo pacto en la sangre de Cristo, el del Espíritu. El nuevo régimen del Espíritu, no el de la ley. Ese ministerio, ese servicio, es el que trae vida, es el que da vida. Este ministerio de vida coloca la ley de Dios en el corazón del creyente. Es aquel que se cumple lo profetizado tanto por el profeta Ezequiel, por ejemplo, también Isaías, Jeremías, hablan de ese nuevo ministerio. Pondré mis leyes en sus mentes, las escribiré en su corazón, les daré un espíritu nuevo, les daré un corazón nuevo y colocaré mi ley en sus corazones. Ese es el ministerio de vida. El ministerio del Espíritu entonces representa la obra del Espíritu Santo bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, el único verdadero sacrificio que quita el pecado de todos los seres humanos. No se basa en la ley de Moisés, en el antiguo pacto, en letras, ni en leyes externas, sino en una relación viva que transforma el corazón. Es superior al antiguo pacto. ¿Por qué? Porque revela la gloria de Dios de forma directa y duradera. Es una relación viva que transforma el corazón. Veamos Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Leámoslos todos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese es el ministerio de vida. No se basa entonces más que en esa relación viva que transforma el corazón. Es muy superior al antiguo pacto porque revela la gloria de Dios de forma directa y duradera. Es una relación viva que transforma el corazón. Características del ministerio de vida, el ministerio del Espíritu. Es mucho más glorioso que el antiguo ministerio de la ley. Versículos 8 al 10, del cual leímos. Dice así. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? ¿Trajo gloria el Antiguo Testamento? Sí. ¿Por qué? Porque fue Dios quien la dio la ley a Moisés con la gloria que he mencionado. Pero esa gloria es mucho mayor ahora con la del ministerio del Espíritu.
¿No será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia o la justificación? Claro que sí, es muchísimo mayor. Hebreos 3:3 en la primera parte dice: de hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Jesucristo mismo, cuando estaba hablando a los escribas, a los fariseos, en una ocasión ellos hablaron de que guardaban la ley. Se sentían orgullosos de conocer la ley de Moisés. Y él les tuvo que decir, pero comprendan ustedes, he aquí delante de ustedes uno mayor que Moisés. Moisés fue un hombre de Dios y vio la gloria de Dios. Pero Jesucristo es mayor que Moisés, y mayor que Salomón, y mayor que cualquier otro ser humano. La gloria de Él es más grande. Porque decían, no, es que nuestro padre Abraham y nuestro padre Moisés vieron la gloria de Dios. Sí, pero que hay uno mayor que Moisés, le dice Jesús, porque trajo mayor gloria. Y 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, tuvieron la dicha de contemplar la transfiguración del Señor Jesús. Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, era el Mesías, es el Mesías. Ellos creyeron, pero en un momento dado se les dio un regalo. De pronto estaban ellos 3 con el Señor Jesús y de pronto Él se transfiguró. Y sus ropas fueron tan resplandecientes como más bellas que la luz del mediodía. Y sus ropas eran tan blancas, más blancas como las que quedan del mejor lavador que pudiera existir, dice el texto. Cuando ellos vieron esa gloria de Jesús, se transformó en una gloria, una luz maravillosa, se impresionaron. Entonces Pedro dijo en el momento, después cuando terminó la visión, Señor, aquí hay que hacer 3 templecitos. Ya vimos tu gloria. ¿Por qué? Porque en esa transfiguración estaba Moisés, Elías y estaba Jesús. La gloria fue tanta que Pedro ya no sabía qué decir, pobrecito. Hagamos 3 templos, aquí dijo, no hombre. Estaba impresionado. Pero bien, también otra de las características del ministerio del Espíritu que trae vida es que trae la justificación, no nos trae condenación. 2 Corintios 3:9 dice así: si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justificación? Aquí la palabra justicia está bien, se puede traducir correctamente justicia, pero es la justicia que Dios nos regala en Cristo Jesús para que seamos justos, para que seamos justificados delante del Señor. Por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, no por la ley de Moisés, no por el ministerio de muerte, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, por gracia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Jesucristo somos justificados y somos salvos. Ese es el ministerio de gracia, ese es el ministerio de vida, el ministerio del Espíritu, que no nos lleva a condenación, sino nos lleva a salvación. Este ministerio es permanente, no pasajero como el de Moisés. Aquel fue con gloria, pero fue un momento que tuvo la gloria Moisés, después se iba extinguiendo, iba bajando la intensidad de la gloria que reflejaba Moisés. Oiga lo que dice el siguiente texto. El versículo 11. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Es decir, el ministerio de vida permanece para siempre. Hebreos 9:12. Jesucristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido para nosotros eterna salvación, con un solo sacrificio, su muerte en la cruz. Los que creemos en Él, los que tenemos fe en Él, tenemos eterna salvación. Este ministerio produce auténtica libertad. La ley al final trajo esclavitud y condenación.
Dice así. Ahora bien, versículo 17. Ese es el texto conocido. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Somos libres en Cristo Jesús, auténticamente libres. Por gracia, por fe, no por la ley. Hermanos, no es por ninguna de nuestras obras, nuestras religiones o prácticas que nosotros antes creíamos que podíamos agradar a Dios. No es por hacer ritos, por hacer penitencias, no es por hacer buenas obras. Eso lleva a condenación. Las obras de los religiosos los lleva a condenación. Las obras delante de Dios sin Cristo son como trapos de inmundicia. Todo lo bueno que el hombre quiera hacer en sus religiones, prácticas religiosas, no los lleva más que a la condenación. La salvación en el ministerio de vida se obtiene por gracia, es por la fe en Cristo Jesús y se recibe el regalo de la salvación. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Porque Él nos comprobó y recontraprobó que no podemos guardar la ley en nuestras fuerzas. Somos pecadores y la ley es santa y Él es santo. Entonces, teniendo misericordia de nosotros, nos regala la salvación cuando tenemos solamente fe en Cristo y nos reconocemos pecadores. Es el ministerio de vida, el ministerio de salvación. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:1, hablando de esa libertad: ustedes que recibieron la libertad en Cristo, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La libertad es fruto del Espíritu en el creyente, es fruto de la salvación en Cristo. Somos libres de la condenación eterna, somos libres del dominio de Satanás, somos libres del pecado, de la ley del pecado, somos libres del mundo, mis queridos hermanos. Cristo nos hizo verdaderamente libres. No regresemos a la esclavitud del mundo porque ya nos hizo libres. Fueron rotas nuestras cadenas. Nuestras ataduras, nuestros pecados fueron rotos. Somos libres en Cristo. Así que no, el diablo no tiene autoridad sobre usted ni sobre mí. Ni la ley de pecado tiene autoridad sobre usted, sobre mí. Ni el mundo tiene autoridad sobre usted ni sobre mí. Ni las huestes, ni los espíritus, ni los brujos, ni las hechicerías tienen poder sobre usted ni sobre mí. Somos libres en Cristo Jesús. Él nos guarda y nos protege. Este ministerio de vida nos transforma. Verdaderamente nos hizo nuevas personas. Y nos va llevando, cambiando, perfeccionando a la imagen de Cristo. Con su creciente gloria. Versículo 18. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto, no con el rostro cubierto de Moisés, ni con el rostro descubierto de aquellos que no querían ver la gloria de Dios, porque eran pecadores, no podían verla. Así que nosotros, que con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. Nos vamos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Eso es maravilloso, hermanos. Entonces, veamos la gloria que Dios nos ha dado de maravilloso. Nos ha dado gratuitamente. Creámosla, vivámosla. Aquí hay tanta riqueza que a veces no es tan fácil asimilarla en estos textos preciosos. Si meditáramos aún solo en este pasaje, sería algo maravilloso entenderlo a plenitud. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, porque Cristo está en nosotros, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Así que, mis queridos hermanos, ahora que nosotros estamos en el ministerio de vida, no en el de muerte, ¿amén? Amén. Vivamos con confianza, con fe, con esperanza que Dios está con nosotros. Amén. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El diablo no puede, el mundo no puede, el pecado no debe poder contra nosotros.
Vivamos con confianza, con fe, con esperanza. Podemos ver claramente la obra de Cristo, pues Él nos ha quitado el velo, nos ha mostrado la salvación. Cristo es el Salvador de nuestras vidas. Nos ha quitado el velo del embotamiento, de la dureza del corazón que teníamos. Por eso, mis queridos hermanos, reflejemos la gloria de Dios, de Cristo, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, con una vida transformada, cambiada, dando buen testimonio. Caminemos en libertad espiritual, no en la esclavitud religiosa. Por favor, hermano, Cristo lo hizo verdaderamente libre. No diga, es que el pecado me domina. No, el pecado ya no tiene dominio sobre usted. Es usted quien se deja. No se deje, hombre. No se deje ni del diablo, no se deje de la carne, ni se deje del mundo, ni se deje de ninguna otra cosa, porque todo lo puede en Cristo Jesús. Lo podemos en Cristo Jesús. No nos hagamos bolas. Este ministerio de vida no solo nos ha dado el conocimiento espiritual que nos lleva a la vida eterna, sino que va transformándonos, va perfeccionando la obra que comenzó en nosotros el Señor cuando nos salvó en Cristo, para que vivamos una vida espiritual más auténtica, que disfrutemos la vida espiritual y que no seamos confundidos ni atraídos por las cosas de este mundo, los placeres de este mundo, y mucho menos ya el ministerio de condenación de la religiosidad. Por supuesto, ya no podemos volver ni a las religiones paganas ni a la religión mosaica, que aunque tuvo cierta gloria, era un ministerio de condenación. En el ministerio de vida del Espíritu podemos ver claramente. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el velo de la muerte. Tenemos el Espíritu del Señor. Tenemos libertad. ¿Cómo se recibe el ministerio de vida? Pues creyendo en Cristo Jesús, volviéndonos al Señor. Cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Cada vez que alguien recibe a Jesucristo, el velo le es quitado. El velo de las religiones, el velo de la religiosidad judía mosaica, se le cae y ve a Cristo como el Señor y Salvador del mundo. En el momento que nosotros nacimos de nuevo, en ese momento, mis queridos hermanos, se nos cayó el velo y vimos quién era Cristo y vimos quién éramos nosotros. Vimos que Cristo era el Salvador del mundo y que nosotros éramos pecadores y que necesitábamos y suplicamos perdón por nuestros pecados y nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque se nos cayó el velo. La gente que no ha recibido a Cristo Jesús anda afuera y piensa que no es pecadora. Piensa que está bien con Dios y piensa que hace alguna que otra buena obra y que irá al cielo. O que tal vez no irá al cielo. ¿No? ¿Pero por qué? Porque tienen el velo puesto todavía, por su religiosidad, por su indiferencia. Pero a nosotros se nos quitó el velo. Amén. Cristo es el Señor, el Salvador del mundo. Y nosotros, pecadores, que fuimos hechos hijos de Dios, limpios de todo pecado, de toda maldad. Se recibe el ministerio de vida creyendo en Cristo Jesús, volviéndose a Él, accediendo por gracia a la libertad del Espíritu. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y luego, este ministerio debemos de vivirlo, mis queridos hermanos, reflejando la gloria de Cristo, la transformación que Él ha hecho en nosotros. Con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor y somos transformados. El ministerio del Espíritu no solo se recibe, sino se vive. El creyente es transformado continuamente a la imagen de Cristo por la acción del Espíritu. Lo que podemos decir en resumen, entonces, es que nuestra vida debe reflejar donde quiera que estemos, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la calle, donde quiera que estemos, en la congregación, debemos reflejar la gloria del Señor. Debemos reflejar la libertad de Cristo.
Debemos reflejar el gozo y la paz que Dios nos da en medio de todos los problemas que tenemos. Debemos reflejar que hay algo especial, el ministerio de vida. Cristo Jesús está en nosotros. Amén y amén. Pónganse de pie, por favor. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Oremos un momentito y démosle gracias al Señor. Padre, tu palabra es verdad. Jesucristo, gracias por lo que hiciste por nosotros, lo que haces por nosotros y lo que harás todavía por nosotros en esta tierra. Amado Espíritu Santo, muéstranos esa verdad gloriosa. Señor, nuestra vida resplandece. Nuestra vida debe mostrar tu gloria, Señor. Debe mostrar la libertad, la paz, el gozo, la fe, la esperanza, la vida que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias de todo corazón. Nos libraste de la muerte, nos libraste de la condenación eterna. Nos libraste de las religiones que nos llevaban a la muerte y nos engañaban. Estábamos con el velo puesto. Señor, gracias por haber tenido misericordia de nosotros pecadores. Hacernos tus hijos, tu iglesia, tu pueblo, tus sacerdotes, tus embajadores. Hacernos, Señor, tus ministros. Bendito sea tu nombre. Qué gloria nos has dado, Señor. Perdónanos que a veces no hemos dimensionado. Qué gloria tan maravillosa nos das. Reflejamos tu gloria. Reflejamos tu libertad, Padre. Reflejamos tu gozo. Es cierto que el mundo se quiere oponer, Satanás se quiere oponer, la carne se quiere oponer, las personas se pueden oponer. Pero Señor, tú ya nos diste la victoria sobre todas esas cosas. Somos más que vencedores. Gracias por esa bendición. Y este ministerio de gloria, este ministerio de bendición, no solo nos trae salvación, sino nos trae vida eterna, nos trae salud, nos trae libertad, Señor. Nos ayuda en nuestras pruebas, nos ayuda en nuestras tribulaciones y nuestras angustias. Padre, realmente las pruebas que podamos estar pasando todos y cada uno de nosotros son reales, Señor. Y tú las conoces y te las ponemos. Cada vez que las quieren volvernos a causar, Señor, aflicción o miedo, temor o angustia, las ponemos de nuevo delante de ti. Pero, Señor, son tan pequeñas comparadas con la gloria que nos has dado y con la gloria venidera, que son nada. Por eso Pablo decía, Señor, porque las aflicciones del tiempo presente son tan pequeñas comparadas con la gloria venidera que ha de manifestarse con los hijos de Dios. Mientras tanto, siempre te rogamos y te suplicamos que sostengan nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros trabajos, el ministerio, Señor, sosténnos. Ayúdanos, socórrenos, fortalécenos, sana nuestros cuerpos. Señor, sánanos, sana nuestros cuerpos, fortalece nuestro espíritu. Aquí estamos, Señor. Pero algo tenemos claro hoy, tu gloria es maravillosa y la reflejamos con el rostro descubierto, nuestra vida. Señor, donde quiera que va, refleja tu gloria. Es el olor a Cristo, olor a salvación y olor a vida. Y gracias por ocuparte de nuestras aflicciones, tribulaciones y angustias. Nos ocuparemos de tu reino, tu obra y tu ministerio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y si hay alguna persona que necesita ser salva, necesita entregar su vida a Cristo, porque ahora ha entendido si está presente aquí o está viendo a través de cualquier medio, cualquier plataforma de comunicación, sabe que está en el camino de condenación, en el camino que lleva a la muerte eterna, al infierno. Es la verdad.
Pero si pone su fe en Cristo Jesús, entrará en el ministerio de vida, en el camino que lleva a la vida eterna, la salvación. Será una nueva persona, será hijo de Dios. Si tan solo hace una oración de fe, allí donde está, si él necesita ser salvo y tener la vida eterna en Cristo Jesús, diga conmigo esta palabra de fe: creo en ti, Jesucristo. Tú eres el Salvador del mundo. Tú eres la vida eterna. Y yo soy pecador, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades y equivocaciones. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Sálvame. Te confieso como mi Señor y Salvador personal. Gracias por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios.